Principales interpretaciones de la muerte de Cristo en la tradición teológica, su caducidad y su actualidad. Existen diversas interpretaciones sobre la vida y muerte de Jesús dentro de la iglesia primitiva y otras que se unieron a la llamada cristiandad. Este es un análisis de cómo se ha servido la tradición de la fe para hacer comprensible y actual la muerte salvífica de Jesús. Todas las interpretaciones, por dispares que puedan parecer, quieren traducir la fe profunda y la esperanza de que, gracias a Dios, fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo. Rom 7, 25. La teología que se emplea para expresar la liberación de Jesucristo resaltan o, por el contrario, ocultan hoy para nosotros el aspecto verdaderamente liberador de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Algunas iglesias dicen que Cristo nos redimió con su sangre, expió satisfactoriamente con su muerte nuestros pecados y ofreció su propia vida como sacrificio para la redención de todos. Pero, ¿qué significa realmente todo hombre el que ha de convertirse de pecador en justo? Confesamos que Cristo nos liberó del pecado y nosotros continuamos pecando. Decimos que nos libró de la muerte y seguimos muriendo, que nos reconcilió con Dios y permanecemos en su enemistad. ¿Eso? ¿Podemos de verdad pensar que Dios estaba airado y que se apaciguó con la muerte de su Hijo? ¿Puede alguien sustituir a otro, morir en su lugar y continuar el hombre con su pecado? ¿Quién tiene que cambiar, Dios o el hombre? ¿Debe Dios cambiar su ira en bondad, o es el hombre el que ha de convertirse de pecador en justo? Confesamos que Cristo nos liberó del pecado y nosotros continuamos pecando. Decimos que nos libró de la muerte y seguimos muriendo, que nos reconcilió con Dios y permanecemos en su enemistad. ¿Cuál es el sentido concreto y verdadero de la liberación de la muerte, del pecado y de la enemistad? El vocabulario empleado para expresar la liberación de Jesucristo refleja situaciones sociales muy concretas, lleva consigo intereses ideológicos y articula las tendencias de una época. Así, una mentalidad marcadamente jurídica hablará en términos jurídicos y comerciales de rescate, de redención de los derechos de dominio que Satán tenía sobre el pecador, de satisfacción, de mérito, de sustitución penal, etc. Otra mentalidad determinada se expresará en términos de sacrificio, ofrenda, para apaciguar a Dios, y aún otra más se preocupa de la dimensión social y cultural, la liberación de Jesucristo según su camino trazado. ¿En qué sentido entendemos que la muerte de Cristo formaba parte del plan de salvación del Padre? Formaban parte de ese plan el rechazo de los judíos, la traición de Judas y la condena de Jesús por parte de los romanos. ¿Planeó Dios esta situación para llevar el plan al resultado obtenido en esa era? En realidad, ellos no eran marionetas al servicio de un plan trazado a priori o de un drama suprahistórico. Fueron agentes concretos y responsables de sus decisiones. La muerte de Cristo fue humana, es decir, consecuencia de una vida y de una condenación provocada por actitudes históricas tomadas por Jesús de Nazaret. No basta repetir servilmente las fórmulas antiguas y sagradas. Tenemos que intentar comprenderlas para captar la realidad que quieren traducir. ¿Cómo y en qué sentido es Cristo liberador? Nuestras reflexiones se van a centrar en desmontar. Se trata de someter a un análisis crítico tres representaciones comunes de la acción salvífica de Cristo: la del sacrificio, la de la redención, la de la satisfacción. Hablamos de desmontar y no de destruir. Los tres modelos referidos son construcciones teológicas que pretenden recoger, dentro de un determinado tiempo y espacio cultural, el significado salvífico de Jesucristo. Desmontar significa ver la casa a través del plano con que se construyó, rehacer el proceso de construcción, mostrando la temporalidad y, eventualmente, la caducidad del material utilizado y destacando el valor permanente de su significado y su intención. No hace falta explicar el sentido positivo que damos a la palabra crítica. Es la capacidad de discernir el valor, el alcance y las limitaciones de una afirmación determinada. Principales interpretaciones de la muerte de Cristo en la tradición teológica: su caducidad y su actualidad. Existen diversas interpretaciones sobre la vida y muerte de Jesús dentro de la iglesia primitiva y otras que se unieron a la llamada
Cristiandad. Este es un análisis de cómo se ha servido la tradición de la fe para hacer comprensible y actual la muerte salvífica de Jesús. Todas las interpretaciones, por dispares que puedan parecer, quieren traducir la fe profunda y la esperanza de que, gracias a Dios, fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo. Rom 7, 25. La teología que se emplea para expresar la liberación de Jesucristo resaltan o, por el contrario, ocultan hoy para nosotros el aspecto verdaderamente liberador de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Algunas iglesias dicen que Cristo nos redimió con su sangre, expió satisfactoriamente con su muerte nuestros pecados y ofreció su propia vida como sacrificio para la redención de todos. Pero, ¿qué significa realmente todo eso? ¿Podemos de verdad pensar que Dios estaba airado y que se apaciguó con la muerte de su Hijo? ¿Puede alguien sustituir a otro, morir en su lugar y continuar el hombre con su pecado? ¿Quién tiene que cambiar, Dios o el hombre? ¿Debe Dios cambiar su ira en bondad, o es el hombre el que ha de convertirse de pecador en justo? Explicación de la parábola. 36. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37. Y respondiendo él dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 40. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El grano de mostaza. Mateo 13, 31-32. 31. Les presentó otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 32. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves de él. Explicación de la parábola. 36. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: Explícanos la parábola de la confesamos que Cristo nos liberó del pecado, y nosotros continuamos pecando. Decimos que nos libró de la muerte, y seguimos muriendo, que nos reconcilió con Dios y permanecemos en su enemistad. ¿Cuál es el sentido concreto y verdadero de la liberación de la muerte, del pecado y de la enemistad? El vocabulario empleado para expresar la liberación de Jesucristo refleja situaciones sociales muy concretas, lleva consigo intereses ideológicos y articula las tendencias de una época. Así, una mentalidad marcadamente jurídica hablará en términos jurídicos y comerciales de rescate, de redención de los derechos, de dominio que Satán tenía sobre el pecador, de satisfacción, de mérito, de sustitución penal, etc.